La cuarta pieza a la que nos vamos a hacer referencia hoy es a la famosa tésera de las manos de Paredes de Nava, una pieza aparecida en 1888, que curiosamente es la que permitió a los investigadores establecer el paralelo entre la palabra celtíbera car y pacto de hospitalidad. Es una placa ya un poquito de mayor tamaño que la de Montecilda, tiene 6 centímetros de longitud y 3 de alto. En el anverso se ven dibujadas 2 manos con las uñas y los pliegues de las falanges, y en el reverso plano la inscripción en letras latinas punteadas, pero en lenguaje celtíbero, la leyenda Caesaros cefic car Argailo. Car hizo un pacto de hospitalidad con Argaelo, que en un principio se pensaba que era un antropónimo, hacía referencia a un personaje, seguramente un representante importante de una ciudad, pero que recientemente se piensa que ese Argaelo hace referencia a la ciudad de Usama Argaela, a la ciudad soriana de Usama. Estas teseras que se fechan en torno al cambio de era son seguidas de otras teseras, esta vez ya en placas rectangulares, más grandes, de mayor tamaño, que permiten que el texto sea más amplio. Y aparecen cosas tan curiosas como la fecha en la que se firma el pacto, los cónsules o los cónsules que en ese momento había, los personajes que firman el pacto, sus gentilicios, hacen alusiones a ciudades, a pactos anteriores, es decir, unos auténticos documentos jurídicos que nos hablan mucho de cómo era la estructura social, administrativa y política de los momentos del cambio de era en nuestro territorio. La más interesante es la que apareció también en Paredes de Nava en 1870, que se conservaba en el Museo de Palencia, pero que en la actualidad ha desaparecido. Probablemente desapareció en el incendio de 1966, cuando el Museo de Palencia se encontraba alojado en el edificio del Palacio Provincial de la Diputación. Tenía unas dimensiones de aproximadamente unos 10 centímetros de largo por 7 de alto. Y en el texto que podemos contemplar aparecen todos los elementos típicos y que marcan la pauta de una tésera de hospitalidad. Aparece la fecha, 4 nonas Marcia, del 13º consulado de Augusto, año 2 a.C., un señor que se llamaba Aces Licirni, Intercatiensis, de la ciudad de Intercatia, tesseram hospitalem fecit, hizo pacto de hospitalidad, civitate palantina, con la ciudad de Palencia, para sí, para sus hijos, para sus descendientes, e incluso hacen referencia en estas 3 últimas líneas a un pacto anterior y a personajes anteriores. De Paredes de Nava había aparecido, se había hecho alusión a una segunda tésera que se conservaba en una colección privada, que ha servido a los arqueólogos que excavan ese yacimiento para decir y asegurar y poder demostrar que ese yacimiento tan imponente que se encuentra al lado de Paredes de Nava se trata de la ciudad de Intercatia. Para terminar, hay que aludir a la más tardía de toda esta serie de documentos jurídicos, que es la tésera de hospitalidad de Herrera de Pisuerga. En esta ocasión la placa tiene forma de jabalí, aproximadamente unos 13 centímetros de longitud y unos 8 de altura, y que presenta la curiosidad de tener escritura en ambas caras. Básicamente reproducen un texto muy similar. Se reconoce que el Senado de la ciudad magabiense concede el título de ciudadano honorario a un cosaburense que se llama Amparamus, para sí, para sus descendientes e incluso para sus libertos.
también nos habla de los cónsules que había en ese momento en Roma, Sexto Pompeyo y Sexto Apuleyo, y eso lo que nos fecha es el año concreto en el que se firma ese pacto, que es el año 14 después de Cristo. Es decir, estos documentos ya aparecen con la fecha, con los magistrados que hacían de testigos, con los nombres de las ciudades y con los personajes que intervenían en ellos. Para el final he dejado una última pieza que no presenta inscripción, pero que recientemente, gracias a un estudio del profesor Romero Carnicero de la Universidad de Valladolid, se ha interpretado como tésera de hospitalidad, de bronce, todos ellos con formas de animales, que aunque no tengan la inscripción de uno de los integrantes del pacto, se interpreta que la propia representación zoomorfa de la pieza es el símbolo de la ciudad que representa. Esta pieza apareció en Saldaña, en el yacimiento de la Morterona, y la imagen de ese animal en perspectiva cenital es una imagen icónica del pueblo vacceo. Todo esto lo que viene a demostrar es que este importante conjunto de documentos jurídicos fechados entre el siglo II a.C. y el siglo I a.C., lo que están reflejando es la organización administrativa y política y las relaciones políticas y comerciales que existían entre los pueblos prerromanos de nuestro entorno, de donde se asentaba el pueblo vacceo.